Es un enorme placer saludarlos, queridos alumnos, desde aquí, la Casa Pastoral. ¿Sí la conocen? Miren, acá está el piano, allá ese cuartito, no se alcanza a ver, ¿o sí? Sí, ese cuartito, este es mi estudio, ahí sale toda la ciencia. Aquí está el comedor, y allá está el laboratorio de los chimoles. Miren, allá un patiecito donde se tienden los chones del Paz. Y arriba está el sagrado recinto, donde pasan muchas cositas. Aparte, una salita que acondicioné como gimnasio, con una barra para hacer dominadas, con una bici de spinning, con unas mancuernas y con las ligas que necesito para mis ejercicios fuera de alberca, de natación, y con el burro para planchar, o sea, no yo. Y bueno, ahí hay un baño y medio huele, y arriba pues un baño completo, donde pues se baña el Paz y se quita el cochambre. Bueno, saludos con mucho cariño desde aquí, desde la Casa Pastoral, que es de ustedes, a todas nuestras queridas llamadas extensiones y alumnos tan aplicados, que ya vi que ahí están presentes, el Migue Junior, bien listones, Arturito luciéndose, mi flamante canazo académico y olímpico. Así que con ese gusto y esa emoción de saludarlos. Por cierto, Migue, apá, cuando veas esto, en el sermón sin querer te puse otro hijo. Dije, Migue apá con sus 3 hijos, y ya Perita, no, son 2, bueno, yo le conozco, no es cierto. Ahí corregí, pero bueno, así sucede cuando pasa o pasa cuando sucede. Estamos en Anthropos 2, seguimos hablando del hombre, del humano, y ya con eso dije todo, ¿no? Humano, tan complicado que es el hombre, la unidad de tensiones existencial. Y vamos a manejar adrede de la continuación, porque no creo que hoy terminemos. Vamos a llevarnos varias sesiones de Anthropos como de eclesiología, porque con eso cerramos con broche de oro el periodo del instituto, y los que perseveraron son salvos, porque se llevaron todo, ¿no? La historia, las ideologías, las denominaciones y la teología contemporánea que estamos haciendo ahorita. Y el resto será sermones y discipulado y sobre la marcha, porque ya se llevan toda la sustancia base de la reflexión para que continúen. O sea, este es un punto y seguido. Hay que seguir reflexionando, pero ya tienen todas las basesotas, ya tienen la cimentación. Y hablar de, entonces, Anthropos hoy va a ser hablar de 2 caminos. Va a ser hablar de su vínculo con la divinidad y la elección, porque dije la vez pasada que el hombre, para ayudarse a comprender sus preguntas existenciales, se comparó con las bestias primero, ¿no? Con los animales, y en algunos casos muy lamentables, pues no hay diferencia, ¿verdad? Ay, qué risa, pero debe haber la diferencia con el reino animal. Pero también luego no veo diferencia con el reino mineral. Decimos, ay, qué piedra es este, ¿no? Digo, que nos disculpen las rocas, pero hay de todo en la viña del Señor. El caso es que también el hombre se compara con el hombre. Y aquí entramos a el problema de la discriminación, porque vemos la situación, hablando de elección, y todavía no toco el tema, pero para hablar de divinidad y de elección tengo que pasar por el valle de la comparación con los demás. Viene la discriminación, porque ¿qué hombre puede compararse menos que el otro, a menos que venga de un problema, como sucede mucho en nuestra civilización mexicana? Y preferí decir civilización que sociedad, porque es una cuestión de cultura. El apocamiento de la conquista, que se traduce
en el famoso llamado malinchismo, que se prefiere lo extranjero, o que la personalidad mexicana está reducida en cualquier otro espacio, ¿no? Deportivo, académico, etcétera, ya van chiveados. Ahora, últimamente eso se ha corregido, pero eso fue muy famoso, duró mucho tiempo, que el mexicano en otras esferas aparece apocado. Entonces, pues hasta con psicólogos y un montón de cosas para animarlo, decir, pues puedes, tienes 2 manos y 2 patas como el rival, así que igual puedes tú. Pero el caso es que el hombre, al compararse con otros hombres, arroja la discriminación, diríamos, a favor o en contra, pero sucede. Un problema de raza en cuanto a negro, prieto, mulato, café, indígena. Y ahora tú dirías, por eso dije a favor y en contra, porque tú dirías, por ejemplo, de esto nos acusan mucho los medios de comunicación son muy parciales, tendenciosos, tú lo sabes, muy limitados, por ejemplo, con eso del homosexualismo. A todos, ¿no? A todos nos empujan a que a fuerza tenemos que aceptar la conducta homosexual, que si no somos unos primitivos retrógradas. Y bueno, yo sé que, por ejemplo, Junior y Turito, pues también dicen, no, pues sí hay que aceptar, acéptennos, ¿no? Pero el caso es que yo distingo y le digo a los medios, miren, una cosa es no aceptar la conducta, el estilo de vida homosexual, y otra cosa es la homofobia. Ustedes revuelven, ustedes acusan al que no acepta el homosexualismo que es homofóbico per se y que vamos a andar matando jotitos, y no, o violentándolos, o diciendo, o agarrándolos a bolsazos, ¿no? No, el caso es que una cosa es la homofobia y otra cosa es no aceptar el estilo gay. Y adrede dice esta broma de bolsazos a los jotitos porque también yo estoy ya cansado de que los medios y media humanidad esté por cuidar a los sectores minoritarios, de que no digas chaparro porque se va a ofender el enano, de que no digas negro porque se va a ofender el prieto, de que no digas pelón que se ofenden los pelón, las gordas porque se ofenden las gordas. Yo ya estoy harto de eso y que se ofendan los acomplejados, porque al final y al caso así nos expresamos, así jugamos, así hablamos en serio o como sea. Está siendo hipersensible la sociedad en temas que no lo debe de ser y descuidando los temas prioritarios que debemos atender. Nos distraemos en babosadas, pues, para entenderlo mejor. Bueno, el caso es que los indígenas son más racistas que nosotros. Los medios dicen, ay, pobres indígenas, no los discriminen. Los indígenas son más racistas que nosotros. Yo tengo 2 casos muy fuertes de lo mismo. Una, mis suegros, que en paz descansen, ¿sí? Sí. Sí. Que en gloria estén, ¿sí? Sí. Sí. Mis suegros que, gracias a Dios, ya están en la gloria, disfrutando el cielo, fueron por vocación, por elección, a vivir un pueblo indígena. ¿A quién se le ocurre? Bueno, fue culpa de la pastora de Sofía de Querétaro que los emboletó. O sea, la hermana de Pera, o sea, mi cuñado, o sea, con la que yo paso de largo porque es pietista hasta las cachas. Entonces, fueron a vivir allí. Y para no hacerte el cuento largo, allí muere mi suegra. Entonces mi suegro dice, pues la enterramos en el panteón de este pueblo indígena. Pues no lo dejaron. No, porque no son de nosotros. Oigan, no sean desgraciados, ya tenemos aquí viviendo no sé cuántos años. Y estos dijeron, ¿qué fue lo bien dicho, Turito? Que no hay que atender tanto a estas cuestiones de poca importancia, o que sí hay que defender el estilo gay porque ya te mencioné. No comprendí. No es cierto. Bueno, entonces regresando, quería enterrar a la suegra allí y no lo permiten porque no era indígena. Vas para afuera. Sí, claro. Y mis hijos, que eran estudiantes foráneos, que de Zacapu se trasladaban a Zamora en el aerodinámico Guajoloyet, que para en todos los pueblos de la cañada indígena, los 11 pueblos, imagínate todo lo que convivieron y olieron. Mis hijos ponían su mochila en el asiento y ellos iban en el asiento. Entonces, pues tú sigues insistiendo. Lo primero fue decir de los homosexuales, viejo. Lo segundo fue decir de la sociedad. Pero bueno, yo entiendo, tú eres bien macho, por eso tus bigotes te los depilas así bien a gusto. No, ya, mi Turito y mi Junior son
lo más macho que pueda haber de macho. Entonces mis hijos veían que se subían los indígenas con sus gallinas, con sus elotes, con sus bolsotas de esas, porque no son ni siquiera de tela, y sus vestidos de indígenas, pues, ¿sí? Parecía Halloween, pero de indígenas, se iban disfrazados de indígenas, se trepan y mis hijos quitan la mochila para, órale, compañero indígena, aplástate aquí junto a mí, y no se sentaban, no se sentaban. Mujeres con sus cargas, señora, ya quité esto, por favor, siéntese. No me siento. Y hablaban en Chichen Itzá y en otros idiomas, pero no se sentaban y se les quedaron viendo mis hijos, que al fin güeros, ya saben, gracias a mí, salieron güeritos, bien parecidos, así como francesito. ¿Ya ves? Aquí empieza el malinchismo, pues, ¿ya ves? Ya se exhibe uno que es malinchista. No, gracias a Dios se parecen a la mamá, si no, pobrecitos, los confundirían con mascotas. Pero no se sentaban. Entonces, esa falsedad de que, ay, pobres indígenas, ¿cómo los hacemos? Que en parte es verdad también, por supuesto, ha habido como deforestación, pero de indígenas, claro, sí lo ha habido, pero, ay, Turito es fantástico. ¿Qué dice? Es lo máximo, Turito, es un caballero, es una dama, Turito. Entonces, también lo cierto es que el indígena es bien discriminador del güero, del blanquito. Entonces la discriminación se da para todos lados, no es nada más de un sector o de otro, son de todos. Y el humano, cuando se compara con el humano, va a ser sectores, va a ser sectorial. Gracias, mamita, va a ser sectorial. Mencioné en el sermón hace rato que pasa mañana que incluso las gentes de los mismos estados, hablé de los regios de Nuevo León, son más engreídos. ¿Qué decimos del defeño que llegan de provincia a vivir al DF y se hace el chilango y que también mañoso y manipulador? O sea, es verdad, sectorialmente el humano compite, rivaliza, es feo con el otro. Y no hablemos de los problemas de raza, donde, por ejemplo, el fascismo, con estos cuates, donde Italia también la bota, Italia, el nazismo, los nazis, la raza aria, sí, claro, la bota con Mussolini, el alemán, y conste que yo, toda mi educación teológica es alemana, pero bueno, posguerra, ¿no? Pero la cuestión fascista de la raza aria, que es privilegiada según, y bueno, en todos lados, ya que sigo hablando del tema, ha sido una cosa bárbara cuando el hombre se compara con el hombre. Y es una competencia peor que animal, es lo que digo cuando el hombre presume que rebasa el reino animal. Fíjate que el animal mata para subsistir, para comer. Es rarísimo el caso que el animal mate por el sadismo, el placer de matar. Y el hombre mata, y yo ya hasta me atrevería a decir que es parte de la grandeza y de la miseria del hombre por el placer de matar, el poder. Mira, se dice que aún el abuso sexual no es por atracción física, es cuestión de poder, es cuestión de que te domino. Y no es que me gustes o te necesites sexualmente, sino porque te domino, abuso. Entonces, hay N cantidad de ejemplos y casos de la manera de que el hombre se maneja encima del otro. Y ya he escuchado que la gente dice, se deshumanizó. Yo digo, eso es incorrecto. Jugando con la semántica, la filología, la lingüística, digo, la filosofía, digo, no. Es parte de la humanidad ser un salvaje. Yo diría más bien, se despersonalizó. En vez de decir, se ha deshumanizado la humanidad, yo digo, no, se ha despersonalizado, donde no le interesa la personalidad ajena, solo la propia, egotista y egolátricamente, y no es deshumanizar, porque es muy humano ser
tan animal y tan salvaje como el peor. Es la grandeza y la miseria, es la paradoja de ser corona de la creación y ser pecador. Es fantástico el estudio antropológico teológicamente hablando, porque las demás disciplinas ven aspectos del antropos, teológicamente vemos el hombre completo, donde podemos ver, es una maravilla, va a haber gentes como la Madre Teresa, va a haber gentes como Perita, va a haber gentes como Turito, y va a haber otros como el Paz, como el Chapo, y como otros actores que vemos y oímos de ellos, pero que yo ya en Boletín Linaje dije que voy a ser el primero en poner ejemplo de no hacer lo indebido. Bueno, entonces es humano ser tan animal, tan salvaje. ¿Qué cosa del hombre comparándose con otros hombres? Y viene el arrastre político, económico, social, religioso, ideológico y de especie, de raza, porque mira, nación contra nación, lo vimos ahorita en la carambola, que si los chinos, que si los rusos, que si los gringos y otros, porque también los demás participan, aunque no con la misma fuerza o relevancia, pero ¿quién tuvo la culpa de la pandemia? Y ese triángulo, ¿no? ¿Y quién tiene la culpa del mal manejo de la pandemia? Igual. Y se levantan actores también en Centroamérica. Es un show. Y, por ejemplo, un caso espiritual mal llevado de lo humano del hombre, fue la misma teología de la liberación. Mira, la teología de la liberación no es tanto una teología como tal, porque teología es lo que estamos haciendo nosotros. Es la reflexión contemporánea de los contenidos, cuidando el fondo, adecuando la forma. La desmitologización, el Geschichte, ¿sí? Manejando la profecía, de donde la historia controlada con la que no hacemos la amalgama. Pero esta teología de la liberación es una interpretación. Y bueno, sí es interpretación porque es una manera de leer la Biblia. No es una interpretación científica porque sus herramientas metodológicas, hermenéuticas y exegéticas dejan mucho que desear. Pero es una lectura bíblica que dice que como el Israel fue liberado por la fuerza de Egipto y pasa el éxodo y continúa su peregrinaje por la fuerza, la iglesia debe caminar por la fuerza. Entonces se hace la revoltura y hay grandes pensadores y pues, por supuesto que los he leído, los he estudiado, incluso he dialogado con algunos de ellos, Leonardo Boff, otros latinoamericanos y europeos que manejaron el asunto de que la militancia eclesial debe ser armada. Es decir, que la iglesia debe derrotar, es el mejor término, el status quo político, social y económico. Por las armas. Es una revolución. Es una cuestión, dice Pera, como las reformas, diría magisterial, porque acuérdate que reforma era un cambio en la mentalidad de dónde jugamos en ese momento, qué revolución, qué reforma, y hicimos semántica y concluimos, pues vino siendo lo mismo, porque aunque el reformador radical, no violento, pues era víctima del victimario magisterial. Entonces, pues al final pues era la misma gata revolcada, era revolución. Entonces, sí, fíjate, es lo que se dice, o sea, el golpe de Estado, el armarse y el derrocar, el derrocamiento del sistema establecido, la teología de la liberación lo aplaude. Y entonces hablamos, y vaya ejemplo, Morelos e Hidalgo fueron teólogos de la liberación. Y otros que se sumaron al movimiento de independencia, pero ellos sin identificarse así como la teología de la liberación. Sin embargo, el resultado ha sido eso. Y en Centroamérica, adrede
muchas revueltas y muchas guerrillas, eso ha estado apadrinado. Y en México también, en algunos sectores del sureste de la nación, se maneja aún y no falta quienes han hecho algo parecido en el país, y no me quiero quemar, pero sí, porque incluso la oración, la intercesión, es metodología de teología de la liberación. Cuando oras, no me acuerdo qué filósofo griego lo dijo, pero dijo esto, y ya con eso termino este comentario. Qué bueno que los dioses no contestan nuestros ruegos, porque si contestaran los dioses nuestros ruegos, estaría eliminada la mitad de la humanidad. Entonces la oración también es un recurso de teología de la liberación, y cuidado con eso. Y fíjate que Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán, luterano, que también obviamente fue parte de mi docencia, de mi academia, él muere ajusticiado, es un mártir de la Segunda Guerra Mundial, porque él participa en la planeación, estrategia, organización y ejecución del asesinato de Hitler. Frustrado, por supuesto, pero por lo mismo fue arrestado y fue ejecutado. Es un mártir de la Segunda Guerra Mundial. Y un teólogo neortodoxo, es nuestra cepa neortodoxa, pero con tendencia de teólogo liberal, de teólogo de la liberación, perdón, no es decir teólogo liberal, eso es otra cosa, me equivoqué, error, teólogo de la liberación. Teólogo liberal, ya saben, niega a Cristo, resurrección, todo eso. Teólogo de la liberación. Entonces, a veces como que el carro pierde alineación y ¡ay!, como que se jala para donde no debe. Y hay que tener cuidado con eso, porque aún la intercesión puede ser un rasgo, y mejor orar como discípulo de manera adecuada y no como teólogo de la liberación. Entonces, decimos, el hombre, comparándose con el hombre, es muy peligroso y muy humano en su virtud, como la Madre Teresa o Perita, o en su perversión, como el peor sádico, homicida, violador, en fin. Eso es el espectro humano. ¿Qué tal? Entonces, comparándose con el humano, perdemos. Seguimos diciendo, no, pues humano. Entonces, la comparación del hombre con Dios es lo que lo rescata. Pero aquí viene, ¿cómo? Si comparándose con el hombre sale perdiendo de todas, ¿cómo comparándose con Dios va a salir ganando? Ahí va, mira. Nunca perdamos de vista que su comparación, donde se ve todo lo que es, lo va a restar al final. Por esta sencilla razón. Porque podrás hacer 100 cosas buenas, pero por una que la riegues, adivina qué, lo bueno valió. Se dice, se necesitan años para levantar un edificio, se necesitan minutos para tirar. Hay un refrán que dice, por un perro que maté, mataperros me llamaron, mataperros me quedé. Y eso quiere decir lo mismo. Entonces, aparte de que la Biblia dice no hay justo ni un uno, total acierto, y que no nos salvamos por obras, sí decimos, hay virtud en el hombre y puede hacer cosas muy buenas, pero por una mala, las buenas quedan atrás. Lo vemos en cualquier tipo de actor social, político, económico, deportivo. Paola, la clavadista mexicana, que no fue a las Olimpiadas por problemas de manejo político en la cosa de la organización del deporte, manifestó su desaprobación del manejo de la natación por la gente de pantalón largo. Entonces, esta afamada deportista que dio medallas y que fue muy reconocida, ahora está
severamente criticada por esa situación. Entonces decimos, ¿qué tanto hiciste a favor? ¿Qué tanto hiciste en contra? Y por eso ya está clasificada. Entonces el hombre comparándose con el hombre va a perder. Entonces vamos a rescatarlo y vamos a compararlo con Dios. Y suena paradójico. Pues comparando con Dios va a perder, pero de todas, y comparándolo con el hombre, ¿no? Comparándolo con Dios gana. Es el rescate teológico antropológico. Mira, empiezo por esto. Primero, Dios en su revelación usa antropomorfismo y usa antropopatismo y usa kenosis. Voy por cada una. Tú lees en las escrituras que dice Dios que se entristece, que se enoja, que está contento. Esos son antropopatismos. ¿Qué quiere decir? Se manifiesta con sentimientos humanos. No porque los tenga, sino porque compara para que entendamos su expresión ontológica del ser con nuestros sentimientos. Se empata, hay empatía. Y usa antropomorfismo cuando menciona el brazo de Dios, los ojos de Dios, está diciendo con lo que tú y yo tenemos que está identificado. En Jesús, cuerpo glorificado, tiene ojos, tiene brazos. En su ontología, majestad divina, carece de eso porque es incorpóreo. El Paráclito es incorpóreo. Corporizado en el cuerpo de Cristo. Pero el antropopatismo y el antropomorfismo destaca algo muy singular en el hombre. La imago Dei. Imago Dei, expresión latina, teológica, quiere decir imagen divina, imagen de Dios. ¿Qué es la imago Dei? Es la cereza en el pastel de ser corona de la creación. Dios nos hace a Él mismo, su imagen y semejanza. Tan fuerte es que en la revelación el salmista escribe, inspirado, me hiciste menor que tú. Dice en las versiones castellanas, me hiciste poco menor que los ángeles, ¿no? Dice, no, me hiciste menor que Elohim, que las divinidades. Me hiciste, mira, se dice del pulque, que es tan nutritivo, que es tan bueno, yo diría de alguien, pero no voy a mencionar a Lalo para que no crea que lo estoy echando a perder. Se dice del pulque que es tan bueno que le falta un grado para hacer bistec. Así dice Lalo. No, no es cierto. El caso es que al hombre le falta un grado para ser Dios. Eso dice el salmista. Ahora, ya vimos en historia, en el medievo, esto de imago Dei, Aquino y otros escolásticos decían la moral, la razón, ya ves, el trasfondo aristotélico en el medievo con la escolástica. La razón, ser intelectual, en eso nos parecemos a Dios. No, para nada. Si Dios tuviera este razonamiento, pues imagínate. No. Imago Dei es esa virtud que nadie más tiene en la creación, la inmortalidad. Fíjate que hablando en serio, hubo un pastoreo sobre esta cuestión. ¿Las mascotas van al cielo? La respuesta, por dolorosa que sea, es no, porque no están animadas. ¿Cómo no? Yo las veo que se mueven, eso tiene animación. Animación en el sentido teológico es vida. No, pues yo veo que tienen vida eterna, ahí es la diferencia, ¿no? No están hechas para la eternidad. O sea, no le responden a Dios. No hay un ans donde haya un encuentro con una respuesta a la divinidad. No hay una conciencia de la divinidad. Para la mascota, el Dios es el amo, el dueño. Sojuzga la tierra y gobiérnala, se le dice desde Bereshit.
Entonces, pero se habla de que el león y el cordero van a estar apacibles. Ajá, pero no olvides que es cielo nueva, cielos nuevos, tierra nueva. Estamos hablando creación, una recreación. ¿Cómo? Para explicarme, y según yo, tecnócrata, ¿no? Cuando reinicias el celular, que se te traba o algo pasa y lo reinicias y ya vuelve a agarrar la onda, una recreación, se va a reiniciar la creación, tomando la materia prima de cielos, tierra, lo conocido, que espera su redención. En Romanos también se dice eso. Entonces viene la nueva creación de la recreación. Y esta nueva creación hace un nuevo hombre, que somos los transformados o resucitados, ya sea para cuerpo incorrupto, cuerpo impecable, sin pecado, y cuerpo inmortal. De tal manera que no morimos jamás, ni volvemos a pecar, ni vuelve a haber corrupción. Entonces la tierra vuelve como el paraíso, donde todo está perfectamente bien, no hay problemas ecológicos, o sea, todo está perfectamente bien diseñado, y ahí la nueva criatura del reino animal. Para el consuelo, sí va a haber perritos, conejitos, en nueva creación. Y no van a ser clonados que digas como Chachanácer en el 6º día. Mi perrito que se murió, pues me lo van a clonar y va a ser el mismo. Va a ser diferente, pero va a haber el nuevo perro, el nuevo conejo y todo eso. O sea, no va a ser una creación austera, va a ser una recreación generosa, lo que debió de ser, que se pierde por el pecado, y la necesaria expiación del sotir, del Salvador. Por eso te decía que Dios usó antropopatismo, usó antropomorfismo y usó kenosis. Tanto importa el hombre como imago Dei, comparándose con Dios, que fue necesario que Él se encarnara. Ya no en la revelación dice que siente como uno. Ya no en la revelación dice que tiene brazos como uno, sino que forma parte de uno. Toma la sarx, el soma, que es el cuerpo, y la sarx, la dimensión del pecado. O sea, Cristo fue pecador. O sea, nació en este planeta. Y aquí hay que hacer la distinción. ¿Por qué dices pecador? Porque dice el texto: maldito todo el que cometa pecado y tiene que ir al madero, ser muerto así. Así dice el texto. Desde Deuteronomio viene. Entonces, la maldición que lleva a Cristo es por ser pecador. ¿Qué estoy diciendo? Porque nace humano. Todo Dios, todo humano. Y ya nada más por esa situación, pues está contaminado con el pecado nuestro. Es el que carga y es el que expía en la cruz. Si dices que Cristo no fue pecador, entonces su sacrificio no tuvo valor para tu pecado. Si dices, sí, Cristo fue pecador porque muere en la cruz pagando mi pecado en su pecado como pecador en la dimensión humana, tiempo, espacio, es acertado. Que decimos que fue sin pecado, como dice también el texto, porque no cometió pecado. Esa es la diferencia. Acuérdate que nosotros traemos la de perder porque nacemos pecadores en la dimensión pecado y porque somos pecadores haciendo, pensando, sintiendo pecado. La diferencia en Cristo es, nace pecador porque toma todo de mí, por decirlo así. La diferencia es que no lo comete, no lo piensa, no lo siente, no lo actúa. De tal manera que esa es la distinción. Dice la Escritura, al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Y ya con eso termino. No fue pecador en el sentido de actuación, de actor, pero sí fue pecador en el sentido de identificación, de llevar soma, el cuerpo, y llevar sarx. Esas dos palabras griegas están diciendo uno, la forma del hombre, soma, y sarx, la dimensión del pecado. Lo que dije, te estoy diciendo, Cristo pudo hacer pecados, sí. Porque fue tentado. Tuvo la dimensión para poder ser la Madre Teresa, que fue más que eso, y poder ser peor que el Chapo, lo tuvo, pero no cayó. Ahí está la diferencia. ¿Me explico?
Entonces, por eso dice en el prólogo juanino, o logos, sarx, egéneto. El logos, la palabra, carne, llegó a ser y maneja sarx, el término que habla de lo más sucio del hombre. Porque el soma es lo bonito, es que te arreglas y te ves guapo. El soma. La sarx es lo de adentro, la dimensión. Entonces, fíjate qué suave. Comparándome con Dios, empiezo a tener gane porque me hace eterno y esa eternidad queda alterada no porque se pierda, sino porque se pervierte. O sea, por el pecado eternamente iba a estar condenado. O sea, la eternidad no se pierde, se deteriora. Oye, la eternidad era para la comunión con Dios. El pecado lo que hace es la eternidad sin Dios. Y aquí viene algo bien interesante, el Gena que menciona Jesús en el Nuevo Testamento, que se traduce infierno, Gena es basurero. Cuando Jesús en las afueras de Jerusalén está haciendo las comparaciones y dice abusados por la cuestión del Gena, acuérdate que Jesús no hace doctrina teológica, ¿sí? Esta la hace Pablo. Jesús solo usa ejemplos para hablarle al judío y rescatarlo del judaísmo legalista y tener la apertura para la conversión y el discipulado cristiano. Ahí está un gran detalle. Entonces lo que hace Jesús es decir, vean el Gena, que es el basurero, y hay que distinguirlo de Sheol. Muchos tarugos dicen, es que el Sheol es el infierno. El Sheol, en el pensamiento hebreo, es el lugar de los muertos. No es infierno, no es tortura. Es simplemente, ahí van las almas. Creo que una canción dice, ¿dónde van las almas a parar? En México, pues en el Sheol hebreo. Ahí están, esperando resurrección, fariseos, saduceos, pues ya, ahí valieron porque no hay resurrección para ellos. Regresando. El Gena es el basurero, donde estaban los animales muertos, la suciedad orgánica, la suciedad inorgánica, o sea, las moscas, o sea, la peste, lo más feo. Y dice Jesús, aguas del Gena, y se traduce infierno. ¿Qué quiere decir ambas cosas? Lo que quiere decir es el espacio sin Dios, sin Dios. Y aquí viene algo enorme, mira. Dios llena el universo. Es absoluto, decimos teológicamente, y ahí agarramos algo de la filosofía, el absolutismo. Decimos, no espacio, no tiempo, no historia, eternidad. Y allí todo lo llena. Él generó todo. Pero hay un único lugar que no lo cubre. Es su ausencia. Y su ausencia es el Gena. Entonces, el infierno no hay que pensarlo con un tridente y que si el horno se prende es calentador solar o de gas o de carbón. Hay que pensar en el Gena como el único espacio en el universo, en lo eterno, sin Dios. Entonces, el mejor ejemplo que te puedo dar es cuando un individuo se siente morir, que está ajeno a la presencia de Dios en su vida, es una experiencia horrible. En la sociedad, si vas a una colonia o te metes a un sitio de esos que dicen que ni la policía se mete, o si se metes para delinquir o para cobrar, o de esos que tú entiendes que hay el vicio, la prostitución, la droga, el homicidio, la violencia gruesísima y que sientes, híjole, este es terreno del diablo, está horrible. Así, con esas comparaciones minúsculas, imagínate la proporción del Gena, que es la ausencia divina. Fíjate la capacidad de Dios, ¿no? Para crear y manejar pecado sin contaminarse con él. Para amar y vivir paráclitamente en el pecador y en el sujeto colectivo eclesía sin contaminarse con lo mismo. Para llenar el universo, lo absoluto, y reducir una dimensión de su ausencia del Gena. Entonces, pues el infierno realmente es espantoso. Ahora, lo que yo te vuelvo a decir, ¿cuánta gente va a haber en el Gena?
mi sentir es que va a ser realmente un espacio, y fíjate lo que te voy a decir, porque suena brutal, pero yo creo que va a ser un espacio sumamente reducido, o me estoy llegando al grado más último de la neortodoxia, porque la neortodoxia también tiene sus escalones. Hay quienes dicen, es que la humanidad per se está redimida. Yo digo, no, yo rescato el ANS, necesita el ANS, pero puede ser que sea el espacio más reducido o sin habitación. Y yo no digo que al morir Jesús salvó a la humanidad de facto, porque digo, se necesita el encuentro, el ANS. Pero lo que sí digo en mi ortodoxia modificada de este asunto es que va a haber mucho más salvo del que te imaginas por su personal ANS. Porque aún los indígenas, aún los prehispánicos, aún los asiáticos, aún el hinduismo, aún los, vamos, al ateo más ateo, existe, si quieres, como remota posibilidad, pero existe que haya volteado sus ojos al cielo y haya exclamado en el ANS, si no con el impulso original, sino la mejor redacción del Instituto Teológico, haya expresado su sentir y su necesidad de. Y eso lo salva. Aún en la ignorancia del acto redentor salvífico, pero que lo cubre como ANS por ser un acto salvífico, y el hombre dijera, sin identificar el hijo, el logos, la kenosis, dijera, Dios, cielo, nubes, tú, ser, yo requiero, el acto salvífico de Jesús lo alcanza. Así de grueso. Y tengo el ejemplo crucial. Acuérdate de mí. Nada más acuérdate de mí. Y la respuesta está hecho viejo. Entonces, fíjate lo que estoy diciendo. El hombre puede ser lo peor potencialmente, pero es lo mejor potencialmente, nada más por el amor divino. Échate ese trompo a la uña. Échate ese trompo a la uña. Y esto es una postura no pietista, no fundamentalista, porque estos cuates, si no estás hincado recitando el plan de salvación y las 5 verdades de Dr. Crane y esos, no te aceptan tu salvación, empezando los bautistas, que si no eres bautista no eres salvo. Pero la neurona teológica te lleva mucho más. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar, porque ya me cansé, ya fue mucho hablar desde las 8 de la mañana, y vamos a seguir con Antropos 3 porque vamos a entrar a la ética, ¿sí? La conducta. Mira, ética es costumbre. Se va la gente con moral, la moral es otra cosa, pero vamos a ir hablando de todo eso, ¿sí? Y luego entramos a eclesía y así nos la vamos a ir llevando para cerrar con broche de oro el instituto con mis destacados alumnos, ¿ok? El destacado maestro. Muchas gracias. Es un placer dirigirme a ustedes, aunque ni las gracias me den, bola de mendigos, pero los quiero, empezando con mi caballero, el flamante decanazo académico y olímpico Turito. Bye. Gracias, Payo.